¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a su clase de estadística. Continuando con los temas, en la clase anterior habíamos visto esta tabla de llenado para datos agrupados por intervalos. En la clase anterior vimos que para llenar esa tabla habría primeramente que calcular la media, y calculamos que la media era 26. Ahora, recordemos que el objetivo de esto es encontrar la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación para datos agrupados por intervalos. ¿Vale? Esto no va a venir en el examen, pero les recuerdo de que esto es muy parecido a cuando vimos la tabla de datos agrupados. Ok. Primero vamos a definir la posición con la que vamos a trabajar. Una posición, la posición del renglón donde vamos a trabajar. Y para encontrar esta posición, la posición nos indica, la posición es igual a n entre 2. Si n es, esto es n, si n es par, lo dividimos entre 2. Si es impar, le agregamos más 1. Más 1. Más 1. Por ende, 60 entre 2 es igual a 30. Este 30 lo vamos a buscar en la tabla de frecuencia acumulada, F mayúscula. No está. Tomamos el inmediato superior a 30, que en este caso es 41. Este 41 nos va a servir de referencia como todo este renglón de con qué datos vamos a trabajar. Bueno, a este 41 en la frecuencia acumulada le vamos a nombrar como permítame, le vamos a llamar F mayúscula sub I, o sea, F sub I se lee F sub I, o F mayúscula y minúscula en chiquito, F sub I. Y en la columna de frecuencias le vamos a llamar también F sub I, pero en minúscula, los dos, la F, ¿sale? Al dato anterior a ellos les vamos a llamar F sub I menos 1 y el posterior F sub I más 1. De igual manera en la de frecuencia, F sub I menos 1 aquí es, y aquí F sub I más 1. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir porque en la fórmula nos dice que la mediana es igual al límite inferior más n entre 2 menos F mayúscula F sub I menos 1 sobre F sub I por la amplitud. Ahora, ¿qué son todos estos datos? El límite inferior, ¿quién es? Bueno, en mi columna, aquí tenemos en la tabla de límites, límite inferior y límite superior. En mi columna, la que habíamos marcado, el límite inferior es 25. Límite inferior, y este va a ser el límite superior. Ok. N ya sabemos, 2 sabemos, F sub I mayúscula, F sub I menos 1, o sea es 26, por la amplitud. La amplitud es la distancia que hay en la marca de clase, o sea, de 10 a 15, 45, de 5 a 20, 45, o sea, la amplitud es 5. Una manera matemática, pues la amplitud lo podemos definir como el límite superior menos el límite inferior, o sea, 15 menos 10 igual a 5. Ajá. O sea que
mi amplitud es igual a 5. Okay. Ya tengo todos mis valores, sustituyo en mi ecuación y esto es igual a, el límite inferior dijimos 25 más n entre 2, o sea 60 entre 2 menos f sub i menos 1, o sea 26, f mayúscula sub 26 sobre f sub i, que es 15 por la amplitud, que es 5 por 5. Esto es igual, así me queda sustituido. Para resolver esto en la calculadora, primero agarramos 60 entre 2, lo que nos dé le restamos 26, lo dividimos entre 15, lo multiplicamos por 5 y lo que nos dé le sumamos 25. O sea, 60 entre 2 es igual a 30, 30 menos 26 igual a 4, 4 entre 15 es igual a 0.266667, esto lo multiplicamos por 5 y nos da 1.33333. Eso, esta cantidad le vamos a sumar 25. O sea, 25 más 1.33333 y me va a dar 26.33. 26.333. Así se va, tiene 3, 6, 7, 8, 3 para que tenga una referencia. Ok, y ahí encontramos la media. Ahora, póngale pause, anótenlo, yo lo voy a borrar. Aquí encontramos la media. Entonces, borro. Mi mediana es igual a 26.333. Así se va. Ahora vamos a calcular la moda. La moda se define con la siguiente fórmula. Moda es igual a el límite inferior más f sub i minúscula menos f sub i menos 1 sobre f sub i menos f sub i menos 1 más f sub i menos f sub i más 1 por la amplitud. Muy parecida a la anterior, solo que en esta maneja más términos de los que anterior. Bueno, el límite inferior lo conocemos, es 25. Empezamos a sustituir. Límite inferior 25 más nos dice que es f sub i minúscula, es f 15 menos f sub i menos 1, o sea menos 12 sobre f sub i, que es 15, menos f sub i menos 1, que es 12, más f sub i, que es 15, menos f sub i más 1, o sea que es 11, por la amplitud, que es 5. ¿Okay? De igual manera como en la fórmula anterior, resolvemos primero lo del centro, lo multiplicamos por 5 y luego le sumamos 25. Ok, agarramos la calculadora y agarramos 15 menos 12 es igual a 3. Ajá. 3. Ok. Lo voy a ir haciendo aquí abajo, a ver si entra. Bueno, lo voy a hacer aquí arriba, para que vean cómo queda eso. 25 más 3 sobre 15 menos 12 es igual a 3. 15 menos 11 es igual a 4. O sea que es 3 más 4 por 5. Esto es igual 3 más 4, 7. O sea, agarramos 3
Este 3 lo divido entre 3 más 4, 5, 6, 7. 7, o sea, 3 entre 7 por 5. 3 entre 7 igual por 5, le damos igual y les da 2.142875. Ahora ese 2.142857 143, perdón, le sumamos 25 más 25, esto es igual a 27.142871.4. 27.1428 y eso va. Este es mi moda. O sea que la moda es igual a 27.1425. ¿Ok? Y ya tengo mi media, mi mediana y mi moda. ¿Sale? Falta calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. De tarea, a ustedes les va a quedar hacer eso, calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula? Se calcula con las mismas fórmulas que utilizamos cuando hicimos la tabla para datos agrupados puntualmente. Son exactamente las mismas fórmulas. ¿Ok? Se los dejo de tarea. De tarea les queda eso. Nos vemos la siguiente clase.